la hipótesis es lo que tratamos de probar y lo que se define como explicaciones tentativas a lo que estamos investigando. Y bueno, no todas las hipótesis tienen que ser verdaderas. De hecho, las hipótesis se refieren a un campo de investigación que no se refieren como un hecho, y que además estas hipótesis pueden tener más de 2 a 3 variables. Y bueno, bajo el enfoque cuantitativo, las hipótesis deben seguir un proceso de investigación. Bueno, sí, más o menos por ahí va el tema. Por ahí va. Ya. Ariel Yapu. Ariel Yapu. Presente, licenciada. Pero Ariel, contame, ¿qué has leído? ¿Qué has entendido? Ya, licenciada. A ver, el autor el autor empieza diciendo que las hipótesis son deben ser explicaciones tentativas de la investigación. Ahora, esta hipótesis debe nacer de la teoría que ya habíamos revisado previamente a la elaboración del trabajo. En las hipótesis cualitativas, dice el autor, no es necesario que las investigaciones lleven hipótesis. Sin embargo, a lo que son las investigaciones cuantitativas, que sí deben llevarlas, ya que estas investigaciones tienen un alcance exploratorio y pues también algunas tienen un alcance descriptivo, ¿no? Y al tener ese componente matemático, ese componente probabilístico, pues debe existir una hipótesis que sustente la investigación. ¿Qué más? Sigo, ya. El autor también nos dice que esta hipótesis debe ser en la hipótesis se debe considerar la variable de estudio, y esta variable de estudio debe fluctuar en el tiempo, ya que sus variaciones, pues, deben ser medidas y deben también, al ser observadas, deben ser medidas y deben tener esa característica para ser pronosticable. Ahora, el autor también nos da diferentes características de la hipótesis, que se debe referir a una situación real para que pueda ser comparada dentro de cualquier otro contexto, y debe tener límites, obviamente. Ahora también la hipótesis debe ser totalmente comprensible, debe ser precisa y debe tener resultados concretos y también posibles. También nos dice que debe existir una relación clara entre las variables. En la hipótesis debe estar marcada la relación, que una afecta a otra. También nos dice que, bueno, estas hipótesis deben ser comprobables empíricamente. Y también nos dice que, pues, el investigador también tiene que poder probar la hipótesis. Eso, licenciado. Ok, muy bien, perfecto. A ver, Ana Carolina López. Ana Carolina López. Ana Carolina López. Ana Carolina López, por favor. Si no, le pones 0. Wendy o Javier. Ariel, le pones 0. Oh, perdón, Claudia América Linares. Sí, licenciada. Contame un poco sobre hipótesis. También nos comenta cómo podemos llegar a probar nuestra hipótesis, pero nos dice que en el proceso cuantitativo, si bien vamos a hacer un estudio empírico, vamos a intentar probar nuestra hipótesis, no podemos decir completamente, absolutamente que nuestra hipótesis es verdadera o falsa, sino estaríamos intentando con nuestra investigación argumentar o apoyar a los datos de la investigación en particular, que estaríamos apoyando una hipótesis, pero no podríamos concluir que esa hipótesis es absolutamente verdadera. Las hipótesis nos ayudan sobre todo como guías en la investigación de nuestro enfoque,
porque cuando las formulamos nos va a ayudar a saber qué es lo que estamos tratando de buscar, qué es lo que queremos probar, y al formular nuestra hipótesis nos ayuda a dar orden y lógica a nuestro estudio, porque ya vamos a saber en qué dirección nos estamos apuntando. Exactamente, perfecto. Diana Villarreal Quino. Buenas tardes, licenciada. Hola, amor. Bueno, a lo que leí el capítulo 6, formulación de hipótesis, nos decía que una hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación y no son los hechos en sí. Luego también nos decía que la cual debe estar formulada como una proposición. Luego nos señalaba que hay distintos tipos de hipótesis. Y también nos señala que la hipótesis no es, o sea, podemos dar a entender que puede surgir del planteamiento del problema. Sin embargo, esta surge tras la revisión de la literatura para poderla formular. Eso. Muy bien. Eso, Perfecto. licenciada. Muy bien. Entonces, la hipótesis es la respuesta al problema, ¿sí? Entonces, nosotros nos cuestionamos un problema y como resultado de aquello, éticamente o supuestamente, respondemos a ese problema. Vamos a ver el PowerPoint sobre hipótesis. ¿Se está compartiendo? Está cargando, licenciada. Ok. Ya está en pantalla. Muy bien. Entonces, ¿qué había sido una hipótesis? En realidad, una hipótesis es un supuesto, una afirmación tentativa, dice, ¿no? Tentativa. ¿Y por qué es tentativa? Que dice, son las guías de una investigación, indican lo que estamos buscando, tratando de probar. Se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. ¿Cuál fenómeno investigado? Inversión pública versus desarrollo regional, económico, crecimiento económico, etc. Formulado a manera de proposiciones. En nuestra vida cotidiana, esto se ha sacado del libro, en nuestra vida cotidiana, dice, elaboramos hipótesis, siempre supuestos, acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Entonces, vemos a la mamá que está rara, nos preguntamos, ¿por qué estará mi mami con esa cara? ¿Por qué mi mami estará de esta manera? ¿Por qué estará renegando? Primero nos preguntamos, surge una pregunta, un problema. Y luego respondemos cuando le preguntamos, mamá, ¿qué tienes? Entonces la mamá contesta. ¿Sí? Nosotros preguntamos, ¿qué tienes? Y la mamá contesta. Entonces damos respuesta a nuestra pregunta que había sido una pregunta, una respuesta que tenemos de la mamá. Entonces, en nuestra vida cotidiana elaboramos hipótesis de muchas cosas y luego indagamos su veracidad en la vida cotidiana. Ejemplo, establecemos una pregunta de hipótesis. ¿Le gustaré a Ana? ¿Le gustaré a Jorge? Y una hipótesis. Yo le resulto simpático a Ana, yo le resulto simpática a Jorge, ¿no? Entonces, esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulando una proposición. Yo le resulto atractivo a Ana o a Prita. Después de investigar si se acepta o rechaza la investigación, después de investigar si se acepta o rechaza la hipótesis, cortejando a Ana, ¿sí? Hablándole a Ana y observando el resultado.
tal como pasa en la parte de investigación académica. Entonces, aquí es un tema muy doméstico, una hipótesis de la vida cotidiana. Pues, la hipótesis es el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. En este sentido es el cuantitativo. Entonces, no todas, dice, en toda investigación debe plantearse hipótesis. Ustedes ya me han comentado que no siempre se plantea hipótesis, sobre todo en el tema cualitativo. El formular depende de dos factores esenciales. El enfoque del estudio y el alcance inicial. El enfoque del estudio, hemos visto las cuantitativas y las cualitativas. Unidas se convierten en mixtas. Pero en inicio solamente hay una cuantitativa y una cualitativa, cuyo método es el deductivo, si su alcance es correlacional o explicativo. Y en caso de un estudio descriptivo que intente pronosticar una cifra o un hecho, sí formulará la hipótesis. Ejemplo, un estudio que únicamente pretenda medir el índice delictivo en una ciudad como parte de una medición cuantitativa que pretende describir el grado de inseguridad. Entonces, esta no busca relacionar la incidencia delictiva con otros factores como el crecimiento poblacional, aumento de niveles de pobreza o la drogadicción, ni mucho menos establece causas de tal índice. Entonces, dice, un estudio que únicamente pretende medir el índice delictivo de la ciudad. Este índice delictivo de la ciudad, ¿sí? Estamos viendo, está unido al grado de inseguridad. Entonces, dice, tentativamente pronosticaría mediante una hipótesis de esta manera. El índice delictivo para el siguiente semestre será menor de cierto número o porcentaje o proporción de actos criminales, un delito para cada 1,000 habitantes. Entonces, la formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis está relacionada con las técnicas posibles que nosotros tenemos como conocimiento. ¿Cuáles son las técnicas? Primero, una información, ¿sí?, de primera línea, una información secundaria o una terciaria. Entonces, son técnicas posibles que conseguimos nosotros para poder hacer la hipótesis. Dice que debe estar relacionado con alguna de estas técnicas. Esto quiere decir que para poder ser verificadas, ¿sí?, y es posible, y si es posible desarrollarse, y si se encuentran en nuestro alcance, ¿cuáles son los datos estadísticos? Ejemplo, la desviación presupuestaria en el gasto público de un país. En el gasto público de un país. Simplemente dice las desviaciones presupuestarias en el gasto público de un país. ¿Qué voy a averiguar? ¿Ustedes creen que me van a dar alguna información sobre la desviación presupuestaria? Jamás, ¿no? Entonces, con la red de narcotraficantes en la ciudad X, tampoco, no tenemos información. Entonces, en estos dos ejemplos, dice, no disponen de datos realistas. Su hipótesis, aunque teóricamente, ¿no?, muchas veces decimos, pucha, ¿por qué no se averiguará esto? ¿Cómo podemos averiguar si no tenemos datos? Aunque teóricamente sea valioso, no se puede probar en realidad. En el caso de hipótesis para estudios cualitativos que las formulen, basta con que sean comprensibles y las variables se evalúen de manera empírica o pueden ser recolectadas sus datos sobre esto, tanto en la comunidad como en el contexto mismo. Entonces, los que están haciendo valoración económica
es netamente cualitativa, como ya les he hablado la anterior vez, ¿no? Entonces, sus datos, dice, sus datos sobre estos se sacará del contexto o de la comunidad. ¿Mm? ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Te pregunto. No necesariamente son verdaderas. Pueden o no serlos. Pueden o no comprobarse con ellos. ¿Mm? Por eso ahí surgen las hipótesis de por ahí decimos, y la inversión pública en el sector caminero fue de tantos entre los años, tuvo un crecimiento el sector, la inversión pública en el sector de caminos permitió un crecimiento económico a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. ¿No? De por ahí no le permitió a La Paz, de por ahí le permitió a Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, pueden o no comprobarse. Pero para finalizar, nosotros vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está seguro de que se vaya a comprobar. Cuando nosotros definimos un problema y planteamos una hipótesis, no estamos seguros. Hace unos 4 o 5 años, cuando dictaba, bueno, como dicto seminario de tesis en economía, hicimos, bueno, una de ellas, de las estudiantes, hizo impresión pública, no, era una hipótesis correlacional, en la que se decía, la inversión pública en el sector caminero del departamento de Cochabamba fue mucho más grande que la del departamento de Santa Cruz. ¿No? Entonces, cuando se realizó la investigación, se comprobó que en el departamento de Cochabamba no había habido la inversión pública en caminos como en Santa Cruz. En Santa Cruz se llevaba la flor frente a lo que era de Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, se convirtió en hipótesis nula al finalizar, porque, por él dice, no son necesariamente verdaderas, pueden ser negativas o nulas, ¿no? Entonces, Blackie y Champion dice que es una hipótesis, es diferente a una afirmación de hechos. Lógico, la afirmación de hechos nos va a permitir luego si nuestra hipótesis es valedera. La hipótesis es un supuesto, es un supuesto. Si alguien hipotetiza que en un país determinado las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales, esta hipótesis puede ser o no comprobada. En cambio, si alguien afirma, una cosa, estamos hablando, esto es una hipótesis, dice. Si alguien hipotetiza en un país determinado, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales, ¿sí? Sin embargo, esta hipótesis puede ser comprobada o no. En cambio, si alguien afirma lo anterior basándose en información de un censo poblacional recién efectuado en ese país, obviamente que va a tener una respuesta, ¿sí? Una respuesta verídica, porque está siendo, ¿sí? Confrontado con el censo poblacional reciente. Entonces, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho. Es decir, al establecer sus hipótesis, el investigador desconoce si serán o no verdaderas. ¿Por qué desconocen? Porque nosotros estamos de una forma basado en nuestra experiencia, basado en nuestros conocimientos, nosotros afirmamos algo. Y en el transcurso de la investigación puede ser que sea
o no verdadera. Entonces, ¿qué es qué es una variable? Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse. Por eso es que nosotros, cuando utilizamos las hipótesis causales y correlacionales explicativas, tenemos que tener dos variables o más variables que son multivariables. Ejemplos de variables son, en todo esto, el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el aprendizaje de conocimiento, de conceptos, el conocimiento histórico, la religión, la resistencia de un natural, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria, la cultura física, exposición a una campaña de propaganda política. Entonces, todos estos conceptos pueden variar. Obviamente, estos conceptos que se las ha sacado del libro, en realidad son variables cualitativas. Las variables se aplican a un grupo de personas y objetos, los cuales adquieren ciertos valores o manifestaciones. Ejemplo, la inteligencia. Es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, además que existen diferentes inteligencias, ¿no? Varían en ellos. Entonces, otras variables, aquí estamos hablando ya sobre cuantitativas, son la productividad de un tipo de semilla, de un tipo de producto agropecuario. La rapidez con que se ofrece un servicio. La eficiencia de un procedimiento de construcción. La eficiencia es medible. La efectividad de una vacuna es medible. El tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad. Por ejemplo, el tiempo que tarda en manifestarse el COVID. El resfrío. Hay tantas enfermedades. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras. ¿Sí? Forma parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se denomina construcciones hipotéticas. Entonces, ¿cómo se relacionan las preguntas y los objetivos de investigación en un enfoque deductivo cuantitativo? No se olviden que las investigaciones causales, explicativas, correlacionales, ¿sí?, tienen un enfoque deductivo. ¿Por qué tienen un enfoque deductivo? Porque yo, al hacer las averiguaciones, estoy viendo el tema de, estoy viendo, ya me olvidé con eso. Ya me olvidé, algo les iba a comentar, pero ya. Entonces, dice, las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación. Entonces, aquella pregunta de investigación tiene una hipótesis. Las relaciones entre la hipótesis y la pregunta de investigación es directa e íntima. Entonces, yo veo por qué la inversión pública en salud no permitió, por ejemplo, o es bastante deplorable con respecto a la crisis del COVID en los municipios. Entonces, yo respondo, la inversión pública de salud, solamente el 0.4% de toda la inversión pública. Por lo tanto, se asevera, ¿sí?, obviamente, que la hipótesis, voy a tener una respuesta a esta pregunta, es directa e íntima. Las hipótesis revelan los objetivos y las preguntas de investigación para guiar el estudio dentro del enfoque cuantitativo y mixto. Las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y las preguntas de investigación.
una vez que estas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura. Bueno, según el libro de Hernández Sampieri, indica de que evidentemente las hipótesis surgen de los objetivos y las preguntas de investigación. Sin embargo, la manera lógica para plantear una investigación es el tema, el problema y luego la hipótesis. Una vez que hemos tenido estas tres, surgen los objetivos. No pueden surgir los objetivos en las preguntas. O sea, se nos hace muy difícil, por lo menos nosotros que somos docentes, no podemos sacar objetivos de una pregunta, sino sacar el objetivo de la hipótesis, porque la hipótesis ya está plantada. Entonces, tendría que hacer muchas preguntas para sacar, tal vez, los objetivos. Sin embargo, coincidimos los tres docentes de seminario de tesis, de que primero tema, problema, hipótesis y objetivos. Pero bueno, será que yo nunca lo he hecho con un problema, siempre lo he hecho con una hipótesis. Entonces, ¿de dónde surgen las hipótesis? Bajo el enfoque cuantitativo, surge del planteamiento del problema, que se vuelve a evaluar y, si es necesario, se replantea después de revisada la literatura. Evidentemente, la literatura es previamente para poder establecer qué es lo que queremos investigar. Nuestra hipótesis puede surgir de un postulado, de una teoría, el análisis de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestros problemas de investigación o de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. La revisión inicial de la literatura, como ya lo hemos visto, nos lleva a plantearnos el problema. Después revisamos nuevamente la literatura y afinamos o precisamos el planteamiento, del cual derivamos las hipótesis. ¿Sí? Entonces, dice, la revisión inicial de la literatura, como hemos hecho y ustedes han leído 10 papers, les lleva a plantearse un problema. Luego se vuelve a revisar la literatura y lo van a hacer nuevamente, y la hipótesis. Entonces, planteamiento del problema y luego la hipótesis. La revisión inicial de la literatura nos llevó a plantearnos el problema, revisamos la literatura, afinamos precisamente el planteamiento del cual derivamos la hipótesis. Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro problema. Los términos variables de las hipótesis deben ser comprensibles, como decía uno de los estudiantes, comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Ejemplo, la globalización de la economía, sinergia organizacional, totalmente conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por específicos y concretos. Por eso cuando ustedes me hablan, inversión pública es, pero ¿qué cosas son? Son conceptos imprecisos. Tengo que volverlo específico y concreto. Entonces, la relación entre variables propuestas, para una hipótesis debe ser clara y verosímil, que quiere verdadera, lógica. Debe quedar claro cómo se están relacionando las variables. Si esta relación no puede ser ilógica, no puede ser ilógica. Por eso que cuando yo me planteo un problema y me planteo una hipótesis, debe estar ligada de una manera lógica. Algunas veces hacen oraciones que son totalmente ilógicas
totalmente confusas que no se entiende. Yo les digo, yo no lo entiendo, porque tenemos que tener orden al hacer una pregunta y al respondernos con una hipótesis. Ejemplo, la disminución del consumo del petróleo en Estados Unidos está relacionada con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de los niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. No hay relación. No se puede considerar como una hipótesis, porque tiene que ver el aprendizaje del álgebra con la disminución del consumo del petróleo. Para nada. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Existe la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las hipótesis alternas o alternativas y la hipótesis estadística. Las hipótesis son en realidad hipótesis de investigación, dice acá, ¿no? Se define como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables que cumplen 5 requisitos. ¿Qué habíamos visto? Las hipótesis deben referirse a una situación social real. Las hipótesis deben ser comprensibles. La relación entre variables propuestas debe ser clara y lógica. Y los términos de las hipótesis deben ser observables y medibles. Entonces, se le suele simbolizar por HI 0, hipótesis 1, 0, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3 y así. Y también se denomina como hipótesis de trabajo. Las hipótesis de trabajo también son las hipótesis causales, llamadas también causales. ¿Cuáles son las hipótesis descriptivas del valor de variables que se va a observar en un contexto o en la manifestación de otra variable? La hipótesis 1 o la hipótesis I. La hipótesis del ingreso mensual de los trabajadores de la corporación TEAC o de la corporación o de yacimientos de Bolivia oscila entre 800 y 100 y $1,000. Entonces, esta es una descriptiva, porque dice ingreso mensual de los trabajadores que está entre 800 y $1,000. Por eso que cuando yo les digo, pero solamente hay una variable, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con qué yo voy a medir? No puede ser descriptiva. O sea, una hipótesis sí puede ser, una investigación sí puede ser descriptiva, pero para ustedes no puede ser descriptiva porque ustedes están estudiando economía. Entonces, las hipótesis de estos tipos se utilizan a veces en estudios descriptivos, pero no en todas las investigaciones de este tipo se formulan hipótesis, lógico, porque estas son afirmaciones más generales. Cuando son afirmaciones más generales, no sirve la investigación. Entonces, formulación de una hipótesis, la ansiedad de los jóvenes alcohólicos. Estas son las descriptivas. Durante este año, los presupuestos de publicidad se incrementaron entre 50 y 60%. La motivación intrínseca de los obreros en las plantas de las zonas industriales está disminuida. El número de tratamientos psicoterapéuticos va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. No es sencillo realizar estimaciones con cierta precisión respecto a fenómenos de comportamiento. No podemos decir que se incrementará entre 50 y 60%, que disminuirá la motivación de los obreros. No pueden decir que va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis correlacionadas? Las correlacionales. Esas eran las descriptivas. Especifican la relación entre dos o más variables. Corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos variables. Siempre se establecen entre dos variables o más variables. La inteligencia está relacionada con la memoria. La exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual está asociado con las manifestaciones de estrategias en las relaciones interpersonales heterosexuales para establecer contacto sexual.
con dos variables, la atracción física, o más de dos variables, perdón, la atracción física, las demostraciones de afecto, la similitud de valores, principios, la satisfacción en el no, se encuentran vinculadas entre sí. La inteligencia, la memoria, las calificaciones obtenidas son varias variables que están relacionadas en estudiantes uruguayos de posgrado de ciencias sociales. Entonces, estas son correlacionadas que son multivariadas, son varias variables con respecto, ¿sí? Están relacionadas al posgrado de ciencias sociales. Entonces, cuando hablamos de determinantes del esprit financiero, por ejemplo, y luego en la hipótesis hablamos de una serie de subvariables, de aquellos determinantes del esprit financiero, es una hipótesis correlacional multivariada. Las hipótesis correlacionadas no solamente pueden establecerse entre dos y más variables, sino que se encuentran asociadas, ¿sí? Entonces, alcanzan un nivel predictivo y parcialmente explicativo. Ejemplo, la mayoría de las correlacionales, como se correlacionan entre las dos variables, dice, a mayor exposición por parte de los docentes a videos musicales con alto contenido sexual, bueno, a mayor exposición, mayores manifestaciones de estrategias de las relaciones interpersonales heterosexuales para establecer contactos sexuales. A mayor inversión pública en caminos, mayor crecimiento económico de los departamentos. Aquí dice, la hipótesis nos indica que cuando una variable aumenta, la otra también. A mayor demanda, mayor inversión. A mayor inversión, mayor desarrollo regional. Entonces, y viceversa, cuando una variable disminuye, la otra disminuye. Entonces, a mayor cultura fiscal, mayor recaudación de impuestos. Aquí la hipótesis nos indica que cuando una variable aumenta cultura fiscal, ¿sí?, la costumbre de ir a pagar los impuestos, se incrementa la otra variable, recaudación tributaria. En estos ejemplos no solamente se establecen que hay relación entre variables, sino también como es relación que sigue una dirección. Es diferente, dice, hipotetizar que dos o más variables están relacionadas o hipotetizar cómo son estas relaciones. En el capítulo Análisis e Interpretación de Datos, que todavía sigue, se analiza la correlación cuantitativa y los tipos de correlación entre variables. Entonces, por el momento se dice que como se correlacionan dos variables, se les conoce como correlación bivariada. Cuando se relacionan varias, se llaman correlación múltiple o multivariada. Entonces, en una hipótesis de correlación, en el orden en que coloquemos las variables no es importante, ¿sí? Ejemplo, la cultura, aquí podemos ver, la mayor recaudación de impuestos o recaudación tributaria, ¿sí?, mayor cultura fiscal. No hay ninguna, las dos valen igual y ninguna es ni variable independiente ni variable dependiente. Las dos igualito pesan, pero no hay variable independiente y no hay variable dependiente. Ninguna variable antecede a la otra. No hay relación de causalidad, a eso les digo, ¿sí? Es lo mismo indicar a mayor X mayor Y o a mayor Y mayor X, exactamente. O a mayor X menor Y o a menor Y mayor X. Quienes tienen más altas puntuaciones en el examen de estadística
tienden, dice, a alcanzar las puntuaciones más elevadas en el examen de economía. Es igual que los que tienden a tener más puntuaciones, ¿sí?, más elevadas en el examen de economía, son quienes logran más altas puntuaciones en el examen de estadística. O sea, que el examen de economía, esta variable, que está al último, se me viene aquí al primero. Y altas puntuaciones en examen estadística, vemos aquí como primera variable, aquí como segunda variable. Algunas de las tesis pueden ser correlacionales de esta manera. Normalmente son causales o son hipótesis de trabajo. El orden de los factores variables no altera el producto en la hipótesis. Estamos hablando en esta hipótesis correlacional. Esto ocurre en la correlación, más no en las relaciones de causalidad, donde sí importa el orden de las variables. En la correlación no hablamos de variables independientes y dependientes, como ya les había dicho. Solamente las hipótesis causales se maneja, o las hipótesis de trabajo. Cuando en la investigación se pretende correlacionar varias variables, es común que se tengan diversas hipótesis. Ejemplo, si queremos relacionar diversas variables, atracción física, confianza, proximidad física y equidad en el noviazgo, todas entre sí establecerán la hipótesis correspondiente. O sea, la atracción física con respecto al noviazgo, la confianza con respecto al noviazgo, la proximidad física con respecto al noviazgo y la igualdad con respecto al noviazgo. Todas entre sí establecerán las hipótesis correspondientes. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que establecen relación de causalidad? Este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o más variables, o sea, se han dicho que presentan relaciones, sino como además propone un sentido de entendimiento de ellas. Este sentido puede ser más o menos completo. Dependiendo del número de variables que se incluya, todas estas hipótesis establecen relaciones de causa y efecto. A ver, aquí un tema cotidiano. La desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. En el ejemplo, además de establecer una relación entre estas variables, la desintegración familiar y la baja autoestima de los hijos, se propone la causalidad de esta relación. Entonces, cuando existe un divorcio, ¿sí?, este divorcio que es causa provoca, ¿sí?, problemas en los hijos. El efecto son problemas en los hijos, baja autoestima, varias causas, ¿no? Entonces, en este otro ejemplo, todas las personas que en 1984 recibieron transfusión de sangre o derivados contaminados con el VIH morirán antes de 1994. Entonces, aquí hay una relación. Todas las personas que recibieron transfusión de sangre morirán por el VIH en 1994, porque obviamente en el 84 esto no se conocía. Entonces, podían donar sangre y podían estar con VIH. La falta de preparación de asesores contables genera una menor cultura fiscal. Entonces, la falta de la preparación de los auditores genera una menor cultura fiscal. Las hipótesis causales se representan así, como dice en el libro. X, ¿sí?, causa Y, que X y Y son variables. Las hipótesis correlacionales se pueden simbolizar X y Y. O sea, tienen una relación de correlacional. Aquí no tiene la
la flechita, simplemente es una raya. Correlación y causalidad son conceptos asociados pero distintos. Si dos variables están correlacionadas, ello no necesariamente implica que una será causa de la otra. Ejemplo, una empresa fabrica un producto que se vende poco y decide mejorarlo. Lo hace y lanza una campaña para anunciar el producto en radio y televisión. Observa que aumenta las ventas. Los ejecutivos podrían decir que el lanzamiento de la campaña está relacionado con el incremento de las ventas. Puede ser. Pero si no se demuestra la causalidad, no es posible asegurar que la campaña haya provocado el incremento. Entonces, quizás la campaña sea la causa del aumento, pero tal vez la causa sea la mejora del producto, una excelente estrategia de comercialización u otro factor, o pueden también ser otras causas. Entonces, ¿están entendiendo, chicos? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Sí. Entonces, en la formulación de hipótesis, en las hipótesis nulas, ahora nos pasamos a las hipótesis nulas. Dice que son en cierto modo el reverso de la investigación. Entonces, cuando yo afirmo que la inversión pública en salud fue óptima, porque no hubo problemas con el COVID, ¿sí? Yo digo, es óptima la inversión pública en salud. Sin embargo, dice, resulta el reverso de la investigación. Entonces, también constituye proposiciones entre variables, solo que sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que los adolescentes. La hipótesis nula postula, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones que las adolescentes. Entonces, debido a que este tipo de investigación resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay tantas clases de hipótesis nula como hipótesis de investigación. Entonces, cuando ustedes hacen en algunos casos he visto que son hipótesis nulas, ¿sí? Estas hipótesis nulas, ustedes las están negando, no permite, no impacta, no sé qué. Entonces, esa tiene que sí ser, investigada. Y seguramente puede darles una hipótesis de investigación o, por último, una hipótesis alterna. Entonces, ¿qué son las hipótesis alternas o alternativas? Son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta de las que proporcionan estos tipos de investigación. Si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, ¿sí? Normalmente ustedes hacen eso, ¿no? Esta silla es roja, obviamente con su tema de investigación que sea positiva. La nula afirma que esta silla no es roja y podría formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla. Cada una constituye una descripción distinta de lo que proporciona las hipótesis de investigación y la nula. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de la hipótesis de investigación nula. De no hacer así, no se formula. Bien. Entonces hemos visto todo lo que se refiere a la hipótesis. Y lo más importante, definir, una vez que hemos elaborado nuestro problema, definir nuestra hipótesis. Evidentemente ustedes han hecho hipótesis, ¿sí?
tema, problema, hipótesis. Ahora, con el conocimiento y la causa que han leído en el libro, el capítulo 6, ustedes lo que tienen que hacer es poder nuevamente revisar sus hipótesis y volver a cambiarlos o mantenerlos. ¿Mm? Por ejemplo, espérenme un segundito. Por ejemplo, en una tesis, el tema es, por ejemplo, sostenibilidad de las exportaciones del gas natural y su incidencia en el crecimiento económico. Por lo tanto, este es causal y mide las exportaciones de gas natural y el crecimiento económico. En el planteamiento del problema dice, ¿cuál es la incidencia de la sostenibilidad de las exportaciones de gas natural en el crecimiento económico de Bolivia? Y la hipótesis como resultado se mantiene. La sostenibilidad de las exportaciones de gas natural tiene una incidencia altamente significativa en el crecimiento económico de Bolivia a través de la actividad de la extracción del gas certificado. Entonces, sus variables independientes es exportación y reserva certificada, más el dependiente es el crecimiento económico. Entonces, cuando nosotros hacemos una de estas cosas, digamos, tiene que estar de una manera bastante coherente. Vamos a ver otro tema. Por ejemplo, el tema es los microcréditos y su contribución en el crecimiento económico. Los microcréditos y la contribución que se ha realizado en el crecimiento económico. Entonces, se plantea el problema. Una vez que se ha identificado el problema, que se ha planteado el problema, y luego se ha formulado, una cosa es plantearse la argumentación y otra cosa es la formulación. Entonces dice, ¿de qué manera el incremento de la cartera de microcréditos influye en el crecimiento del sector industrial de Bolivia? Y tenemos investigación. El incremento, dice, de la cartera de microcréditos, aquí escuchen bien, el incremento de la cartera de microcréditos, coma, la tasa de interés, coma, el porcentaje de mora de los microcréditos, estamos hablando de una multivariada, ¿sí? Influye en el crecimiento del sector industrial de Bolivia. Entonces, por eso yo les decía, ¿cuáles son? Dice, entre dos variables, o si no, entre dos o más variables. Sin embargo, esta primera que dice tasa de interés, porcentaje de moras, cartera de microcréditos, son tres variables que son multivariadas con respecto a un efecto que es crecimiento del sector. Pero la multivariada no solamente puede estar en la variable independiente, en el primer concepto, sino también puede estar en el segundo concepto. Entonces, si yo daría la vuelta, digo, el crecimiento del sector industrial de Bolivia, ¿sí? Es influido, ¿sí? O tiene influencia por el incremento de la cartera de microcréditos, la tasa de interés y el porcentaje de mora.
Entonces, mi segunda variable, que es mi efecto, puede también tener 3 variables, 4, 5 variables. Entonces, al realizar la hipótesis, primero, nuevamente, ustedes tienen que revisarme su hipótesis. Para la próxima semana, el día martes que nos toca, quiero revisar uno por uno su hipótesis bien planteada para irme a la operacionalización de las variables. Porque después de esto, de que yo he elegido ya mi hipótesis perfectamente realizada, yo debo operacionalizar las variables, luego debo definir objetivos. ¿Mm? ¿Me han escuchado, queridos estudiantes? Sí, sí, sí. Ya, ahora, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? Licenciada, en la parte que Dime, nos amor. hablaba, información de primera, segunda y tercera línea, ¿a qué se refiere cada una, perdón? A las fuentes primarias, a la fuente primaria, a la secundaria y a la terciaria. Ejemplos. Ejemplos, de primera línea, por ejemplo, son los datos estadísticos de UDAPE, Banco Central, etc. ¿Sí? Lo que significa secundarias pueden ser algunos informes que existen, que te pueden dar algunas, por ejemplo, a ver, algún paper. Y terciarias son aquellos periódicos. Gracias, licenciada. Me quedó claro. También primaria podrían ser encuestas, ¿no? Las encuestas son un tema cualitativo. Entonces, todas estas técnicas, todos estos análisis, por eso se dice. Por eso yo les he dicho, revísenme, por ejemplo, exportaciones de gas natural, digamos, si fuera de gas, exportaciones de gas natural. Yo me voy, reviso exportaciones de gas natural, ¿dónde encuentro? Página yacimientos, página UDAPE tal vez tenga, después, ¿qué más? El licenciado Napoleón Pacheco, ¿sí? Todo el día está revisando el tema de gas natural, petróleo. Entonces veo a sus páginas, veo chequeo. Ejemplo, lo que dice el licenciado, no sé si es doctor, licenciado Magister, Napoleón Pacheco, por ejemplo, esa es una fuente secundaria. ¿Por qué está sacando de la primaria? ¿Mm? Entonces, ustedes miran y dicen, me voy. ¿Qué hago con el tema de descentralización? Me voy a checar transferencias. A ver, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Finanzas, reviso. Todo lo que son datos que nos permita analizar es fuente primaria. Y las encuestas también son fuente primaria porque yo estoy haciendo las encuestas. ¿Mm? Entonces, cuando hagan valoración económica, los que tienen que hacer valoración, creo que tengo uno de valoración económica. Entonces, sí es fuente primaria la encuesta. Después, en los periódicos, noticias de la televisión, esa es fuente terciaria. Pero también es bastante importante porque nos deja, han extraído han extraído de una fuente primaria, ¿no? Ahora, las fuentes de información pueden ser documentos oficiales, publicaciones por instituciones estatales, estadísticas proporcionadas por organismos gubernamentales o no gubernamentales. Después, también otra técnica es la revisión bibliográfica, ¿no? Después tenemos
modelo econométrico que resulta ser también una técnica de investigación. El hacer comparaciones, por ejemplo, cuando ustedes puedan ver el tema, por ejemplo, antes y después, no lo tengo acá, se hizo proyectos de gestión pública antes y después, en la época de la capitalización y la época del gobierno de Evo Morales. Entonces, por ejemplo, esa tesis no llevó en realidad un modelo econométrico porque mostró las inversiones públicas que hicieron antes y después, desde 1996 al 2018. Una de las últimas tesis que se defendió, y bueno, que defendieron dos muchachas que yo tutoré. Entonces, he tutoreado y la verdad es que les ha ido muy bien porque están uno piensa que al hacer un examen virtual o una presentación virtual, la verdad es que vamos a tener chanchullos y la verdad que ellos hicieron excelentemente bien ellas. Sacaron 90 puntos, fue para mí grandioso porque estaban muy bien preparadas. Entonces, ustedes también tienen que prepararse. Bueno, ¿alguna cosa? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces nos vamos a lo que es objetivos. Me gustaría que vean el tema de objetivos para la próxima semana. Está en planteamiento del problema, donde dice objetivos de investigación. Esos objetivos solamente de investigación ya lo hemos leído, planteamiento del problema, preguntas de investigación y justificación de la investigación. Entonces, el objetivo está en el capítulo 3, por ejemplo. Capítulo 3, ustedes realizan esa lectura, mejor si se van al Google y puedan ver también lo que son objetivos de investigación. Entonces, para la próxima semana, el día martes, estaríamos viendo objetivos de investigación, operacionalización de las variables. Les voy a enseñar cómo tienen que operacionalizar las variables y luego vamos a elaborar los objetivos de la investigación. ¿Alguna pregunta? Mis queridos estudiantes, ¿o están durmiendo? No, Lic, quedó claro. Gracias. Ay, ¿sí? Bueno. Entonces nos estaríamos viendo el día martes, chiquitos, a las 3:30 con operacionalización de las variables y elaboración de objetivos. Me revisan perfectamente bien el planteamiento del problema y la hipótesis, por favor. ¿Están de acuerdo? Está bien, Lic. Sí, Ok. Está bien. Está bien. Perfecto. Un abrazo, queridos. Está bien, Lic. Un abrazo Hasta luego, cariñoso. licenciada. Los Hasta quiero luego, mucho. compañeros. Cuídense, por favor. Un besito. Y nos vemos el martes. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Amor, chao, amor. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lic.